Teamproof Meet es una herramienta que acompaña videoconferencias. No las reemplaza, sino que las mejora. Este video explica cómo mejorar reuniones online con Teamproof Meet. Primero que nada, Teamproof Meet está orientado a reuniones grandes, con más de 5, a veces más de 50 o quizás 100 participantes. Teamproof Meet tiene sentido para reuniones que tienen una duración mínima de unos 20 a 30 minutos. Voy a mostrar ahora algunos escenarios para demostrar la utilidad de Teamproof Meet. Imagínense que tengo que moderar una reunión. Hay 30 participantes y todos ellos van ingresando al sistema de videoconferencia. Una vez que todos han ingresado, ¿cómo puedo yo saber cuál es el estado de ánimo del grupo? ¿Hay alguien que está enojado o molesto? ¿Puedo distinguir eso en las pequeñas imágenes que aparecen en la pantalla? Muchas veces, incluso los sistemas de videoconferencia solo muestran a los más activos. ¿Qué ocurre con el resto? Que no los veo. Ahora, en la sesión ocurre algo. Yo hablo y hablo, alguien quiere decir algo, quizás comentar lo que estoy diciendo. ¿Cómo puede alguien mostrar que quiere decir algo sin interrumpirme? Luego, alguien comienza a aburrirse. La discusión se gira en círculos y no avanza. Los participantes empiezan a sentirse frustrados y enojados. ¿Cómo pueden señalizar que ya se ha discutido suficiente el tema y que llegó el momento de seguir o cambiar el tema o empezar con el siguiente punto de la agenda? Pues bien, Teamproof Meet ayuda a manejar todas estas situaciones y muchas más. Y ahora, en este video, vamos a ver cómo funciona. El escenario es el siguiente. Junto con la invitación a la reunión, yo envío el enlace a la sesión en Teamproof Meet. Con este enlace, los participantes pueden ingresar a esta sesión en Teamproof Meet. Si se trata de una videoconferencia, se pueden organizar ambas ventanas, Teamproof Meet y la videoconferencia, una al lado de la otra, de manera que se pueda ver el video de los participantes y los mensajes a través de Teamproof Meet en todo momento. También se puede usar un teléfono móvil, un tablet para mostrar Teamproof Meet de forma paralela a la videoconferencia. La sesión ahora puede comenzar. Todos los participantes pueden elegir su estado de ánimo y tienen a disposición pequeñas cartas que pueden mostrar cuando sea conveniente. El moderador, que ha creado la sesión, tiene funciones adicionales que le permiten manejar la reunión. Para que los participantes practiquen el uso de la herramienta inicialmente, la primera vez, les pido a todos que elijan la carta sí, si es que están todos listos para empezar la reunión. Todos lo están, podemos empezar. Como moderador tengo la función de poder eliminar todas las cartas para mantener la visión concentrada en lo que es importante. Una de esas funciones que también tengo como moderador es hacer votaciones. Y yo había escuchado que algunos tenían problemas con el día de la reunión. Me gustaría averiguar quiénes prefieren que hagamos la reunión el miércoles, cuántos el jueves y quiénes querrían que se haga los días viernes. Podría hacer la pregunta y tratar de juntar todas las respuestas, pero como tengo Teamproof Meet, eso es muy fácil. Abro una votación, pregunto, listo. Tengo los resultados. Luego empieza la reunión y comenzamos a discutir acerca del primer punto. Dos personas indican que quieren decir algo, yo les doy la palabra una tras otra y la reunión funciona de manera ordenada. Hay un enlace a una página web que quiero compartir con todos los participantes. Les envío un mensaje a través de Teamproof Meet. Todos pueden ver la página. Luego, la reunión sigue su curso y empiezo a ver que el ánimo de los participantes empieza a decaer. Algunos que estaban contentos, se veían verdes en el gráfico, se han puesto amarillos, indecisos. Otros amarillos, incluso naranjos o rojos, enojados. Decido parar la reunión y pregunto a aquellos que no están contentos qué les molesta y qué podemos hacer para que se sientan mejor. Algunos dicen que el tema ya ha sido discutido antes, que sienten que se están perdiendo el tiempo. Aclaramos el tema y el ánimo empieza a mejorar. Para el siguiente tema ponemos el timer en 15 minutos. Con eso nos mantenemos enfocados y al final del tiempo aplicamos el concepto de timebox. Fin del tiempo significa fin de la discusión. Y eso ayuda. Durante la reunión ocurre algunas veces que
algunos participantes tienen que salir y volver temporalmente. Otros piden la palabra, algunos indican su acuerdo o desacuerdo, y todo sin interrumpir el flujo de la conversación. Simplemente usando estas pequeñas cartas con Teamproof Meet. Al final de la reunión pido que los participantes me digan si la reunión les ha parecido útil a través de un ROTI, que significa Return on Time Invested. Es un tipo especial de votación. El promedio que sale ahí de la votación es aproximadamente 4. Un buen resultado. La mayoría siente que el tiempo estuvo bien invertido. Salimos de la reunión y me llama mi jefe. Está impresionado, pues hace mucho tiempo que no participaba en una reunión tan ordenada y eficiente. Dice que antes, cuando las reuniones eran en persona, y face to face, no eran tan efectivas como ahora. Un gran logro, sin duda, de mi moderación y de mi herramienta, Teamproof Meet. Esto era para mostrar un ejemplo de cómo Teamproof Meet ayuda a organizar y estructurar las reuniones online. Muchas gracias por escuchar este video. Si tienes consultas, si tienen dudas, bueno, estoy aquí para ayudarles y les deseo mucho éxito con las reuniones online y con Teamproof Meet. Muchas gracias.